Cada tarde, en el pequeño patio en silencio, la joven viuda guía a su suegro ciego hasta la tina de madera. Ella hierve el agua y, con cuidado, limpia el polvo de la vida adherido a su cuerpo gastado. Una escena sencilla, que parecería hecha solo de piedad filial y ternura, pero que bajo las miradas curiosas y los murmullos detrás de la puerta se deforma en algo impuro. En este lugar, cualquier sacrificio puede retorcerse en una historia vulgar y vergonzosa. ¿Y la bondad? ¿Acaso aún tiene un sitio entre tantos rumores venenosos? Vengan con nosotros a descubrir esta historia tan conmovedora. En lo profundo de la Sierra Madre, un lugar donde el aire huele a pino húmedo y tierra recién arada, se encontraba un pequeño caserío. La vida allí era sencilla, marcada por el ritmo del sol y también una lucha constante contra la sequía o la helada. Aquí vivía don Luis, un hombre de manos callosas que había cargado solo con el peso de su vida desde que su esposa se había ido. Su única compañía y su mayor orgullo era su hijo único, Mateo. La existencia de ambos giraba enteramente en torno a su pequeña parcela. Eran agricultores de tradición, de esos que hablan con la tierra. Desde antes de que el sol asomara por las cimas de las montañas, padre e hijo ya estaban en pie, listos para adentrarse en la tierra. Juntos cultivaban lo esencial para vivir, grandes extensiones de maíz que daban vida a las tortillas diarias y robustas matas de frijol que secaban al sol en el patio. Estaban tan arraigados al suelo de la milpa como las plantas que crecían de ella, enlazados por el trabajo duro y el silencio que solo los hombres de campo que se entienden bien comprenden. Don Luis, con el paso de los años, le había enseñado a Mateo a sentir la tierra, a saber cuándo sembrar, cuándo cosechar y cuándo esperar, basándose únicamente en el olor del viento y la textura de la arcilla bajo sus botas gastadas. «Parece que la temporada de lluvias viene tarde este año, hijo», comentó don Luis una mañana, mientras afilaba con cuidado su viejo machete, la herramienta que había pasado de su padre a él. Su tono no era de queja, sino de simple y sabia observación. «Tendremos que aguantar, papá», respondió Mateo, atando con fuerza un enorme haz de leña que recogería más tarde para vender. «El año pasado tuvimos que regar a mano y aún así salió la cosecha. Un poco de esfuerzo extra no nos mata». «No es solo el esfuerzo, muchacho. Es tu futuro. Tienes que pensar en algo más que solo esta pequeña parcela que te dejaremos. Mi lugar está aquí, a tu lado, trabajando la milpa. Lo sabes. Este es nuestro hogar y mi destino». Esa era la verdad más profunda de Mateo. Aunque en la cabecera municipal había oportunidades y las maquiladoras ofrecían salarios constantes, él nunca había querido irse. Su sentido del deber y el afecto que tenía por su padre eran más fuertes que cualquier salario tentador. Además del cultivo, criaban un buen número de gallinas de traspatio, cuyas ventas de huevo y carne completaban el sustento del hogar, asegurando que nunca faltara lo necesario en la mesa, ni siquiera en los meses más secos. Cada viernes, sin falta, cargaban el pick-up viejo, un armatoste que se negaba a rendirse, con canastos repletos de elotes, sacos de frijol seco y jaulas de pollos. Su destino era el tianguis de la cabecera municipal, el corazón pulsante del comercio local. Allí se cruzaban historias, noticias y el valor real de su esfuerzo. Don Luis, a pesar de sus años, tenía una voz grave y convincente, y era un vendedor nato, siempre conocido por ser honesto con el peso y ofrecer productos de primera. Mateo se encargaba de la parte pesada, el transporte, el montaje del puesto bajo el toldo de lona y la protección de su mercancía hasta que terminaba la jornada. Cierta tarde, mientras regresaban a casa, el sol se hundía rápidamente en el horizonte, pintando la sierra de colores intensos, naranjas, púrpuras y rojos. El silencio del campo era interrumpido solo por el traqueteo del motor del viejo pick-up en la terracería. «Hoy vendimos bien, papá. Creo que es suficiente para cambiar por fin el arado. El que tenemos ya está demasiado doblado y nos hace trabajar el doble», propuso Mateo con la satisfacción del trabajo bien hecho y el dinero en el bolsillo. «No, hijo. Guarda ese dinero para ti, para tu futuro.
para cuando encuentres una mujer de bien que te acompañe y quieran formar una familia. Yo ya tuve mi tiempo y mi oportunidad con tu madre. Ahora te toca a ti formar tu propio nido. Yo ya voy de salida. La idea de ver a su hijo feliz, con una buena mujer a su lado, era el único futuro que don Luis aún se permitía soñar para sí mismo en esos días. Mateo, sentado al volante del pick-up, solo sonrió con la mirada fija en el camino lleno de polvo. Ya veremos eso, papá. Por ahora, lo más urgente es asegurarnos de que el gallinero esté bien cerrado esta noche. Se escucharon coyotes demasiado cerca del arroyo hace un par de días. No podemos arriesgar las gallinas por descuido. Su vida era simple y dura, sostenida por la tradición y la rutina, pero llena de ese amor incondicional que solo se encuentra en el lazo de la familia y el respeto por la tierra que les daba de comer. La paz era el silencio casi absoluto de las noches estrelladas, interrumpido únicamente por el canto incansable de los grillos. Nunca pudieron imaginar que esa quietud que tanto apreciaban estaba a punto de romperse de la forma más dolorosa e inesperada. Un quiebre en su destino que pondría a prueba no solo su fe, sino también la moral y el prejuicio de todo el pueblo que los rodeaba. La vida en la Sierra Madre era una prueba constante, y el destino ya les estaba preparando la más difícil. El golpe que cambió la vida de don Luis no ocurrió en el silencio seguro de su milpa, sino en el bullicio del pueblo. Un día había ido a cargar unos sacos de fertilizante en una bodega cerca del tianguis, cuando una pila mal apilada, mucho más alta de lo necesario, cedió de repente. El estruendo fue terrible, pero lo peor fue el silencio que siguió, una oscuridad total y permanente, que lo envolvió sin previo aviso y se quedó con él. Cuando despertó en la pequeña clínica, solo escuchaba la voz rota de Mateo. La vista se había ido por completo, robada por el impacto, sin esperanza de regreso o recuperación. «Papá, tranquilo. Yo me encargo de todo ahora», decía Mateo, sosteniendo la mano de su padre con una firmeza que intentaba proyectar una seguridad que no sentía en su interior. Su voz era un hilo tenso por la angustia. «¿Encargarte de qué, hijo? ¿De mí? ¿De la tierra?» Don Luis agitó la mano con desesperación, buscando el rostro de su hijo sin encontrarlo en su nueva penumbra. «Yo era el que veía por ti. Ahora no soy más que un estorbo, una carga inútil que te amarrará a esta vida. Nunca hable así, por favor. Usted es la raíz, el tronco fuerte de todo esto. Ahora yo seré sus ojos y sus pies, y no es ninguna carga». Mateo no perdió tiempo en lamentaciones. Sabía bien que la vida no se detiene por el dolor, y en el campo, mucho menos. El trabajo en la parcela se triplicó sin piedad. Tuvo que vender el viejo pick-up que tanto apreciaban y usó una parte del dinero para comprar medicinas y las cosas necesarias para adaptar la casa a la ceguera repentina de su padre. Este cambio abrupto en sus vidas significó que tuvo que dejar de ir al tianguis, porque ya no podía cuidar el puesto y trabajar la tierra a la vez. Ahora, las cosechas y todo el sustento dependían completamente de su esfuerzo solitario y sin descanso. El pueblo los veía, comentaba la desgracia de don Luis con la compasión propia de las comunidades pequeñas, pero nadie se ofrecía a ayudar con la misma convicción y el mismo sacrificio que tenía Mateo. Su cuerpo se hacía más fuerte con el tiempo, sus espaldas se ensanchaban, forzadas por el peso, pero la preocupación y el cansancio marcaban un surco profundo en sus ojos. Trabajaba bajo el sol desde la madrugada, hasta que las estrellas se encendían en el cielo de la sierra, y la casa solo conocía el silencio de la extrema fatiga que lo consumía cada noche. Fue en medio de ese esfuerzo que una nueva esperanza, en forma de mujer, llegó a sus vidas. Se trataba de Ana María. Ella era originaria de un poblado vecino. Una joven indígena con la dignidad y la gracia de quien conoce el valor real de su trabajo. Siempre vestía con su hermoso huipil bordado y se cubría el cabello con un rebozo oscuro y bien acomodado. Era conocida en la región por ser gentil con sus palabras y trabajadora hasta el extremo, moviéndose con una gracia silenciosa y eficiente. Lo había conocido a Mateo en el tianguis, en los buenos tiempos,
y sabía perfectamente del lazo de amor y respeto que unía a padre e hijo. Al ver la nueva pena que cargaban, Ana María comenzó a acercarse. Primero, su ayuda se manifestó llevando un plato de caldo humeante, que don Luis aceptaba con renuencia. Luego, ayudando a Mateo a desgranar el maíz después de que él volvía agotado del campo, cuando apenas podía sostenerse. Don Luis, a pesar de su ceguera, sentía su presencia como una luz tranquila y constante en su oscuridad. La escuchaba moverse por la casa con una eficiencia, una dulzura y un respeto que lo desarmaban por completo. Mateo, por primera vez en muchos meses, encontró un verdadero respiro para su alma y su cuerpo cansado. Un atardecer, mientras Ana María preparaba las tortillas, Mateo se acercó a ella con el rostro más serio de lo habitual. Mi padre me dijo antes que encontraran a una buena mujer, que formara una familia. Nunca imaginé que el momento de hacerlo llegaría en estas tristes circunstancias, confesó Mateo con voz baja. Yo no estoy aquí por las circunstancias, dijo ella, sin dejar de palmear la masa con ese ritmo constante que tenía en sus manos. Su voz era clara y segura como el agua fría del arroyo. Estoy aquí por el respeto que te tengo, Mateo, y por el amor inmenso que le tienes a tu padre. Esos son mis motivos. Si vienes aquí conmigo, si aceptas ser mi esposa, no solo serás eso. Tendrás que cuidar de él también, de un hombre que no puede valerse por sí mismo. Nuestra vida no será nada fácil, Ana María. Mi vida nunca ha sido fácil, Mateo, pero la haremos nuestra juntos. No tengas miedo. Ana María lo miró directamente. Había en sus ojos una promesa silenciosa de amor y una voluntad de hierro. Se casaron en una ceremonia humilde, sin fiesta ni lujos, solo con la bendición de Dios y la presencia emocionada de don Luis. Al regresar a la casa, Ana María se quitó el rebozo, lo dobló con cuidado y lo dejó sobre un baúl. Había entrado, por voluntad propia, a una nueva vida de servicio y amor, una vida donde el afecto y el deber se mezclarían por completo. El matrimonio no fue un escape para Mateo, sino el ancla fuerte que necesitaban para no naufragar en la desesperación. Ella se convirtió inmediatamente en la luz y el orden de la casa. La paz, tan arduamente conseguida por Mateo y Ana María, se rompió de la manera más cruel e inesperada. Para tener más ingresos y poder pagar la deuda de los fertilizantes y los cuidados de don Luis, Mateo había tomado un trabajo temporal en la maquiladora azucarera, a varias horas del pueblo, durante la temporada baja de la siembra. Le había prometido a Ana María que solo serían unos meses, hasta que las finanzas se recuperaran un poco. Pero la vieja maquinaria de la fábrica, mal cuidada y peligrosa, no tuvo piedad. Una tarde de martes, sin el sol de la sierra como testigo, un grave accidente en la sección de molienda se llevó la vida de Mateo en un instante. La noticia llegó a la pequeña casa como un rayo en cielo despejado. Ana María recibió el mensaje envuelto en un papel grasiento y se lo leyó a don Luis con una voz que por primera vez no era suave, sino un temblor ahogado. La oscuridad de don Luis se hizo entonces doble, pues no solo había perdido la vista, sino ahora la luz que guiaba su corazón. El llanto de Ana María fue contenido, un gemido silencioso. Sabía que no podía permitirse el lujo de romperse por completo, pues la vida dependía ahora, más que nunca, de la voluntad inquebrantable que ella poseía. Después del entierro humilde, cuando la tristeza del pueblo se disipó y todos regresaron a sus quehaceres, los vecinos empezaron a especular sobre el futuro de la viuda. Ana María era joven y sin hijos que la ataran. La costumbre dictaba que regresaría con su familia, a su propio pueblo, donde podría empezar de nuevo. La obligación con Mateo había terminado. Doña Clara, una vecina de buen corazón pero con la mentalidad tradicional del pueblo, se acercó a la casa un domingo por la tarde, llevando un canasto con tortillas frescas. Vio a don Luis sentado en el rincón, quieto, y a Ana María lavando ropa. «Hija, mira, solo vengo a despedirme. Yo sé que te irás pronto. Es lo mejor para ti. Ya cumpliste. No tienes por qué cargar con esta tristeza ni con esta responsabilidad».
don Luis. Él tiene otros parientes que se harán cargo, aunque estén lejos. Ana María dejó la ropa en la tina y se enderezó. Sus ojos, aunque rojos, eran firmes. Gracias por las tortillas, doña Clara, pero no me voy. Su respuesta fue tan inesperada que la vecina dejó caer el canasto. Yo no me casé solo con un hombre, me casé con esta casa, con este deber, con el compromiso que hicimos de cuidarnos unos a otros. Y aunque Mateo ya no esté, don Luis sí. Yo soy su nuera y soy quien lo cuida. Me quedo. Su decisión era un acto de amor y lealtad que trascendía la pérdida. Se dedicó entonces con un celo absoluto a cuidar a don Luis. La casa brillaba. La milpa, aunque solo la trabajaba ella, se veía cuidada, y la comida nunca faltaba. Pero la ceguera de don Luis significaba que ella, Ana María, tendría que asumir la tarea más íntima y delicada de todas, la higiene diaria del anciano. El primer día que se acercó con una toalla y un jabón, don Luis se puso rígido en su catre. Su rostro se llenó de una vergüenza profunda, una incomodidad que no se podía ocultar. No, hija, por favor, no. Mañana le pido a Tacho que venga o iré al arroyo. No es correcto que tú, protestó don Luis, bajando el rostro, intentando cubrirse con la sábana. Cálmese, por favor, dijo Ana María con una calma que lo desarmó. Ella ya había encendido la lumbre en el patio trasero, cerca de la pila de lavar, y estaba hirviendo agua en la olla de barro negra, creando un vapor perfumado con hierbas. Luego, con una fuerza tranquila, lo ayudó a llegar al patio, donde nadie podría verlos. Usó un cucharón de madera para verter el agua tibia con suavidad y precisión. Es lo mismo entre tú y yo. No hay nada de qué avergonzarse, dijo Ana María. Y su voz no tenía reproche, solo una inmensa y pura dignidad. Era un acto de servicio, de piedad filial, desprovisto de cualquier otra intención. Ella terminó el ritual, lo envolvió en el zarape viejo de Mateo y lo secó con ternura. Sin embargo, en ese pueblo pequeño y lleno de miradas, los actos de bondad a menudo son malinterpretados. Unos días después, un arriero forastero que tomó un atajo cerca del patio vio la escena. Él no conocía la historia de Mateo ni la ceguera de don Luis. Solo vio a la nuera joven y al suegro anciano en un momento de vulnerabilidad extrema. El arriero no dijo nada a nadie en el pueblo, pero cuando pasó la loma, en su mente ya había nacido el veneno, la semilla de un rumor terrible que cambiaría todo para siempre. Y así fue como la nuera se bañó con su suegrino. Y la historia que conmovió a todo el pueblo estaba a punto de comenzar. La pequeña propiedad de don Luis no era solo tierra de cultivo, era un terreno estratégico. Se encontraba justo en el límite con el corazón hídrico de la comunidad, el manantial del ejido, la fuente de agua dulce que alimentaba las acequias de todos. Este detalle, vital para la supervivencia del pueblo, era también el objeto de la avaricia de don León, el hombre que sin tener un puesto oficial se había erigido en el cacique de la zona. Don León había visto el dinero fácil y rápido que estaba dejando el negocio del aguacate en las lomas altas. Soñaba con vender una gran extensión, incluyendo el manantial, a una acaudalada plantación. Y para eso, necesitaba la parcela de don Luis, que por su ubicación clave, estorbaba su plan. Don León, un hombre de maneras suaves y palabras venenosas, sabía que no podía atacar a don Luis, un hombre respetado que había quedado ciego. Así que usó la única debilidad que veía, la posición de Ana María y el chisme que ya circulaba sobre ella. Se acercó a un grupo de ejidatarios, justo en la sombra del portal de la presidencia, donde la gente se reunía al caer la tarde. Se puso su mejor rostro de hombre preocupado. Miren, don Luis ya no está en condiciones de tomar decisiones, eso es obvio. Está ciego y solo, dijo don León, alisando la tela impoluta de su camisa. Y ahora la que manda allí es una forastera, una mujer que, francamente, no tiene por qué estar aquí. ¿Por qué insiste en quedarse? Don Chente, un ejidatario viejo que recordaba la lealtad de Mateo, intentó defenderla. Ella es una mujer de bien, don León.
Se quedó por respeto al deber y a la memoria de su marido. ¿Respeto? ¿Deber? Oigan bien lo que les digo. El arriero que pasó la semana pasada por el lomerío, y que nada tiene que ver con nosotros, me contó lo que vio en el patio de esa casa. Y si un forastero ve esas cosas, ¿qué no estará pasando de puertas adentro? Don León bajó la voz a un susurro lleno de insinuación que era más fuerte que cualquier grito. No necesitaba dar detalles escabrosos. El rumor que había dejado el arriero sobre el acto de piedad de Ana María era el combustible perfecto. Don León solo lo presentó envuelto en la etiqueta de pecado y deshonra. Dicen, y yo solo repito lo que se comenta, que esa nuera está más que cómoda, que el cuidado que le da a don Luis no es el de una hija, sino otra cosa muy diferente. Continuó, sabiendo que la palabra otra cosa bastaba para incendiar la imaginación de los presentes. Esto es un descaro para la memoria de Mateo. Pero peor aún, es una amenaza para la moral de nuestro pueblo. Si la familia de don Luis se deshonra así, si esa muchacha es una mala influencia, ¿creen que el ejido debería dejar la tierra, que está tan cerca de nuestra agua, en sus manos? No es solo el honor, compañeros, es el manantial lo que está en juego. El veneno surtió efecto inmediato. La gente, que ya vivía con la tensión de que don León pudiera vender el manantial a la plantación de aguacates, canalizó su miedo y su avaricia hacia Ana María. El prejuicio se hizo ley. Las miradas se convirtieron en cuchillos. En el mercado, cuando Ana María iba a comprar lo poco que necesitaba, el trato de los tenderos era seco. Las mujeres se daban la vuelta para no hablarle, y las madres le prohibían a sus hijos incluso pisar el camino que llevaba a su casa. Don León se dedicó a alimentar la llama, enfocándose en las mujeres, las guardianas del buen nombre de la comunidad. Piénsenlo, comadres, ¿qué clase de ejemplo es ese para las jovencitas? Una nuera tan descarada, aprovechándose de la ceguera de un anciano para adueñarse de la casa y el campo. Le susurraba a las señoras que vendían fruta. Doña Lupe, una de las más respetadas, movió la cabeza con profunda aflicción. Es una gran pena, don León. Yo vi la bondad en esa muchacha, pero lo que se comenta, eso no puede ser cosa buena. La carne es débil y la tentación está en todos lados. Y don Luis, tan indefenso. Exacto. Y por culpa de esa tentación, todos podríamos perder el agua del ejido si ella sigue aquí, remató don León, ligando hábilmente el chisme a los negocios. La soledad de Ana María se hizo absoluta. Don Luis notaba el cambio, la ausencia del saludo, el silencio espeso que envolvía su hogar. Un atardecer, mientras cenaban en un silencio ya habitual, le preguntó a su nuera con voz apenas audible: «Hija, ¿qué le pasa a la gente? ¿Están enojados conmigo? ¿Hice algo mal?» Ana María suspiró y tomó su mano con cariño. No podía ocultar la verdad por más tiempo. «Don Luis, la gente no está enojada con usted. Están asustados por las mentiras que don León está diciendo sobre mí. Y porque quieren su tierra. Están usando la bondad que tengo por usted como un arma. Es el miedo y el chisme lo que nos ataca». La manipulación había triunfado. Ana María, que por lealtad decidió quedarse, ahora era la proscrita, la pecadora en la mira de un pueblo entero que la quería fuera para asegurar su manantial. La cacería social había empezado. La tempestad llegó del Océano Pacífico sin avisar, con una furia que rara vez se veía en esa época del año. El cielo se hizo un solo manto negro que se vino abajo, inundando los senderos y haciendo que el viento bramara como un animal herido entre los pinos de la sierra. El pequeño pueblo se quedó a oscuras. Ana María había prendido un par de veladoras en la cocina y trataba de tranquilizar a don Luis, que estaba inquieto por el ruido y la sensación de indefensión que le daba la ceguera bajo aquella tormenta. «No se preocupe, don Luis. Es solo agua y viento. La casa es fuerte», decía Ana María, cubriéndolo con un zarape extra y acercándole una taza de té caliente. Pero la furia de la tormenta parecía tener un objetivo muy claro esa noche. De repente, en medio del estruendo de un trueno cercano, Ana María escuchó algo que no era viento, ni lluvia, ni ramas rotas. Era un sonido delicado, penetrante,
que luchaba por abrirse camino a través del alboroto. Un llanto, tenue y desesperado. Ana María se levantó de golpe. Sintió que un escalofrío le recorría la espalda mientras se acercaba a la puerta de madera, que temblaba con cada ráfaga. Don Luis la sintió tensarse en la oscuridad. «¿Qué pasa, hija? ¿Qué oíste?», preguntó el anciano, moviendo la cabeza con ansiedad. «Un bebé. Hay un bebé afuera», susurró Ana María sin poder creer la atrocidad. Se puso el rebozo, se cubrió la cabeza y, sin pensarlo 2 veces, abrió la pesada puerta, enfrentando la tromba de agua. Apenas podía ver, pero la luz débil de la veladora que escapaba por la rendija iluminó un bulto pequeño y empapado, justo en el escalón de la entrada. Era un recién nacido, envuelto en lo que parecía una manta de franela fina, llorando sin fuerzas. Estaba completamente solo, abandonado a la piedad de la tormenta. Sin pensarlo un instante, Ana María lo recogió del suelo frío. La calidez del cuerpo diminuto, casi febril por el pánico, fue lo único real que sintió en medio de aquel caos. Cerró la puerta de un golpe, jadeando, con el corazón latiéndole como un tambor tribal. «Es un niño, un varoncito. Alguien lo dejó en la puerta, en medio de este diluvio», exclamó Ana María corriendo a la cocina para ponerlo cerca de la lumbre. Lo despojó de la ropa mojada y lo secó con una toalla de algodón. El bebé, sintiendo el calor, dejó de llorar y emitió un sonido débil, de satisfacción pura. Don Luis estaba pasmado. La ceguera lo obligaba a escuchar, y lo que oía era un milagro terrible. «Dios mío. ¿Quién haría tal cosa? ¿Quién abandona a su propia carne?». Don Luis se persignó repetidas veces con devoción. «No lo sé, pero ahora está aquí y lo voy a cuidar. No podemos dejar que se muera. Es tan pequeño, don Luis». Esa noche, el único sonido en la casa, además de la tormenta, fue el de Ana María cuidando al niño. Le dio un poco de atole tibio que guardaba y lo acunó hasta que el amanecer, tímido y gris, se asomó por el horizonte. Ella sintió un propósito nuevo y poderoso. Había perdido a su marido, pero la vida le había devuelto una responsabilidad, una razón para seguir luchando contra la injusticia y la soledad. Pero la mañana siguiente, cuando el pueblo despertó y vio el lodazal que había dejado la tormenta, el rumor que don León había sembrado se convirtió en una certeza mortal y absoluta. Alguien vio el bulto del bebé en los brazos de Ana María, mientras ella lo sostenía y le daba calor junto a la lumbre. La noticia corrió como agua sucia por las calles, sin detenerse ante la verdad. «Ya lo vieron. Tiene un niño. ¿De dónde salió? Si Mateo murió hace meses», gritó la esposa de don León, con una voz que llevaba la indignación de toda la comunidad. La verdad, el abandono del bebé en medio de la tormenta era demasiado simple y demasiado noble para sus mentes ya envenenadas por la avaricia y el prejuicio. Lo que don León había sembrado con la historia del baño, ahora florecía en una calumnia espantosa, la más dañina de todas. «Es el hijo de ellos, el fruto del incesto», sentenciaron los aldeanos en las tiendas y en la plaza, sin siquiera mirar a Ana María a los ojos. Habían llegado a la conclusión más cruel y sencilla. Ana María se había quedado, no por cuidar a su suegro, sino por un lazo de sangre pecaminoso que ahora tenían que ocultar con la aparición repentina de este niño. La malicia del pueblo no tuvo límites. No era solo un chisme, era una condena pública y moral, que exigía que Ana María fuera expulsada y su tierra arrebatada. La joven viuda estaba ahora marcada para siempre por una mentira que la vida misma, con la aparición del bebé, parecía haber confirmado de la manera más trágica y dolorosa. Ana María se aferró al niño, cuyo pequeño cuerpo se convirtió en su única arma contra el veneno de la gente. ¿Crees que, a pesar de los rumores, Ana María debió haber entregado el bebé a las autoridades de inmediato para protegerse, o hizo bien en acogerlo y luchar por él? Por favor, responde en la sección de comentarios para que yo y todos lo sepamos. Ana María miró el rostro tranquilo del bebé durmiendo, sintiendo una mezcla de amor feroz y una determinación helada. Ya no bastaba con ignorar las habladurías,
La mentira había crecido tanto que se había convertido en su propia condena. Sabía que la única forma de limpiar su nombre y de proteger al pequeño de un futuro marcado por el prejuicio era descubrir la verdad sobre su origen. Su propósito era claro. Debía encontrar a la persona que abandonó al niño y, a través de ella, demostrar que el bebé no tenía ningún lazo de sangre con ella ni con don Luis. «Voy a salir, don Luis. Voy a la cabecera. Necesito buscar a las autoridades. Pero antes debo tener una prueba, un rastro», le dijo Ana María a su suegro, ajustándose el rebozo. Don Luis, con la sabiduría que solo da la ceguera, la escuchó con atención. «Vete, hija. Tienes razón. La luz de la verdad siempre es más fuerte que la sombra del chisme. Pero sé prudente, por favor». Ana María examinó la manta con la que el bebé había sido envuelto. No era la franela basta del pueblo. Era una tela fina, de colores delicados, casi de seda, que solo se veía en la ropa de la gente acaudalada de la región. El olor del tejido, aunque empapado por la tormenta, tenía un residuo de perfume caro, de colonia que no se vendía en la tienda del pueblo. Esta pista, sutil pero poderosa, la dirigió inmediatamente fuera de su humilde comunidad. Apuntó hacia las grandes propiedades, hacia el dinero que alimentaba la avaricia de don León, las fincas de aguacates que se expandían por los valles cercanos. Ana María tomó el autobús que bajaba de la sierra hasta la zona productiva, un lugar que contrastaba dramáticamente con la pobreza de su pueblo. El camino la llevó a la imponente entrada de la finca Quiñones, una de las mayores productoras de aguacate de exportación, propiedad de una familia que era casi una realeza en el estado. Ella se quedó esperando en la entrada de la finca, sintiendo el peso de las miradas de los guardias. Después de varias horas de tenaz espera, vio salir a una mujer que parecía ser la cocinera, de aspecto cansado pero amable. Ana María se acercó a ella con el corazón en la mano y le mostró la manta. «Perdone, señora, ¿conoce usted esta tela?». La mujer se sobresaltó al ver la manta. Su rostro se descompuso en una mezcla de miedo y reconocimiento inmediato. Esa es de aquí. Yo la conozco bien». «Es una manta especial de la señora. ¿Dónde la encontró?». Ana María relató la noche de la tormenta, el llanto y el abandono, omitiendo los chismes del pueblo. La cocinera, con los ojos llorosos, le confirmó que una muchacha indígena de un pueblo vecino, que trabajaba en la finca, había desaparecido repentinamente unos días antes, justo cuando se rumoreaba que estaba embarazada de un hombre de la familia. Con las piezas del rompecabezas encajando, Ana María siguió la pista de la cocinera. Descubrió que el bebé era, sin duda, el hijo ilegítimo de Hugo Quiñones, el heredero de la finca, un joven conocido por su irresponsabilidad y su falta de respeto hacia la gente humilde. El joven había tenido un breve e imprudente romance con la niña indígena que trabajaba en el servicio, y cuando ella quedó embarazada, la familia Quiñones, para evitar el escándalo y proteger su nombre, la despidió y la amenazó con represalias si se atrevía a reclamar la paternidad. La niña, sola y sin recursos en medio de la tormenta, había optado por dejar al bebé en un lugar que le pareció seguro, la primera casa que encontró, y luego huyó de vuelta a su pueblo. Ana María tenía ahora las pruebas, la manta, el testimonio de la cocinera y el nombre del verdadero padre, un Quiñones. No eran rumores, era una verdad contundente que no solo la exoneraba a ella y a don Luis, sino que también desenmascaraba la hipocresía y la maldad de una familia poderosa. Ahora estaba lista para enfrentarse a don León y a todo el pueblo. Su acto de bondad, el haber salvado al bebé, se había convertido en el arma más poderosa para conseguir su propia justicia. Ana María, con la firmeza que le había dado la verdad, viajó a la cabecera municipal. Llevaba en el rebozo las pruebas irrefutables, la manta de seda que olía a perfume caro, y la declaración por escrito de la cocinera, sellada con una huella digital temblorosa. Su objetivo no era solo defenderse, sino exponer una verdad mayor que tocaba la hipocresía de los poderosos. Se presentó ante el DIF, Desarrollo Integral de la Familia,
y las autoridades comunales, desplegando su evidencia con una calma que desarmó a los funcionarios. Explicó la noche de la tormenta, el abandono, y cómo las pistas la llevaron directamente a la finca Quiñones. Su relato era sobrio, sin reproches, centrado en la injusticia contra la joven madre indígena y el destino del bebé. La implicación de Hugo Quiñones, el heredero de la finca aguacatera, en un acto tan cobarde como el abandono de su hijo ilegítimo, generó un escándalo que las autoridades no pudieron barrer bajo la alfombra. El DIF actuó con diligencia, verificando el testimonio y confrontando a la acaudalada familia. Ante la presión legal y el riesgo de una exposición pública devastadora, los Quiñones tuvieron que ceder. La verdad era irrefutable. El bebé no era fruto de un incesto calumnioso, sino de la irresponsabilidad y el intento de encubrimiento de una familia rica. La inocencia de Ana María fue demostrada, limpiando su nombre de manera oficial. El momento de la exoneración se convirtió en un evento público, un espejo que reflejó la moral del pueblo. El juez de paz, con la presencia de representantes del DIF, convocó a los aldeanos al patio de la parroquia el domingo siguiente, justo después de la misa. La plaza estaba abarrotada. La gente que había evitado mirar a Ana María durante meses, ahora mantenía la cabeza baja, sintiendo el peso de su prejuicio. El juez de paz detalló la investigación, desmantelando uno a uno los chismes que don León había sembrado con tanta malicia. Don León, presente en la multitud, desapareció tan pronto como la verdad fue revelada, huyendo de la condena silenciosa de sus vecinos. La rabia se había convertido en vergüenza. El primero en acercarse a Ana María fue un ejidatario, un hombre rudo que había sido de los más duros en condenarla. «Perdóname, hija, fui un tonto». Dejamos que el miedo a don León y la envidia nos hicieran creer la peor mentira. Luego fue doña Elena y después otros, formando una fila humilde para ofrecer sus disculpas sinceras. Ana María, sosteniendo al bebé en brazos, sintió que un nudo de meses se deshacía en su pecho. Aceptó el arrepentimiento del pueblo, entendiendo que el chisme había sido una enfermedad que, por fin, había sido curada por la medicina de la verdad. Había recuperado su honor, pero la victoria llegó con un alto costo personal. La alegría por la justicia recién encontrada apenas duró unos días. El viejo corazón de don Luis, que había sido el ancla de Ana María en la tormenta, estaba agotado. Había esperado lo suficiente para ver el nombre de su nuera limpio, y con esa misión cumplida, se preparó para irse. Sucedió justo antes de las ofrendas del Día de Muertos. Postrado en su jergón, llamó a Ana María con un hilo de voz. «Mi hija, ya puedo descansar tranquilo», le dijo, sosteniendo su mano con una debilidad conmovedora. Ana María lloró en silencio. «No se vaya, por favor, lo necesito». «Ya no me necesitas, mi vida, la verdad te ha liberado. Ahora escúchame bien, vende las tierras. Ya no le des poder a don León, busca un nuevo pueblo, un nuevo futuro para ti y para mi nieto adoptivo. Un lugar donde la historia empiece hoy, no ayer». Su sabiduría final fue un acto de amor definitivo. Le estaba dando la libertad, un futuro sin el recuerdo constante de Mateo o la calumnia. Don Luis cerró los ojos y su respiración se detuvo suavemente, como la luz de una vela que se apaga. Ana María se quedó a su lado, velándolo hasta el amanecer. Había perdido a su suegro, pero había ganado un mandato de esperanza que cumpliría. 5 años habían pasado desde que Ana María, siguiendo el mandato final de don Luis, abandonó el pueblo de la sierra. El tiempo había borrado las cicatrices externas, pero había fortalecido su espíritu de una manera inquebrantable. Regresó un día de neblina matutina, no como la viuda asustada que huyó, sino como una mujer de presencia serena y decidida. Su huipil era de colores vibrantes y llevaba un rebozo que le cubría la espalda, símbolo de su renovada dignidad. A su lado caminaba un niño de 5 años, despierto y lleno de energía, a quien ella había llamado Luis, en recuerdo de la única figura paterna que la había defendido sin dudarlo. El niño, que legalmente era su hijo, era el rostro de su futuro.
Ana María había vendido el terreno, como don Luis le había pedido, y había invertido ese dinero con prudencia. En un pueblo más grande y cercano a la capital, había montado una pequeña tienda donde vendía los hermosos bordados que ella misma creaba, combinando el diseño tradicional con toques modernos. Había encontrado la paz en el anonimato y la fuerza en el trabajo constante. Volver al pueblo no era un acto de venganza o confrontación, sino de gratitud y cumplimiento. El motivo de su regreso era el Día de Muertos, la festividad que don Luis nunca había querido perderse. El aire olía a copal y tierra mojada, una mezcla de melancolía y celebración. Ana María y el pequeño Luis caminaron por el sendero que conocía de memoria, llevando consigo cempasúchil recién cortado, cuyo aroma dulce inundaba el camino. En sus brazos cargaba un gran pan de muerto, una ofrenda horneada por ella misma con la receta que había aprendido de la madre de Mateo. Se arrodilló junto a la tumba sencilla de don Luis. El niño, imitando a su madre, dejó un pequeño juguete nuevo junto a la cruz de madera. Ana María colocó las flores y el pan, y durante un largo momento, sintió la presencia de su suegro. En ese silencio, se permitió reflexionar sobre todo lo vivido. Vio como un simple acto de bondad, asistir a un hombre ciego en su necesidad, había sido pervertido por la oscuridad de la avaricia de don León y la toxicidad del chisme. «Usted siempre confió en mí, don Luis», susurró, con la voz apenas audible. «Me enseñó que la verdad, aunque tarde, siempre es el mejor rebozo para cubrirse». Entendió que el peor veneno que había atacado al pueblo no había sido la codicia del cacique, sino la facilidad con que se cree la calumnia. El chisme no solo había intentado destruir su reputación, sino que había destruido la unidad y la moral de la comunidad. Sin embargo, su sufrimiento y su valentía para buscar la verdad en la finca Quiñones no solo la habían exonerado, sino que habían obligado al pueblo a enfrentarse a sus propios prejuicios. El juicio social que la había condenado sin pruebas, ahora era la vergüenza que los forzaba a la introspección. Al levantarse, Ana María observó las caras de algunos aldeanos que estaban adornando las tumbas cercanas. Los rostros ya no mostraban desprecio, sino una mezcla de respeto y arrepentimiento silencioso. Ella les devolvió una sonrisa breve, pero genuina, sin rencor. Ya no dependía de su perdón. Su justicia había sido personal. Construir una vida feliz sobre las ruinas de la mentira. Tomó la mano de Luis y caminaron lentamente de regreso, dejando atrás el panteón y el recuerdo de Mateo y don Luis, honrados y en paz. El pequeño Luis, ajeno a la tragedia que rodeaba su nacimiento, era el símbolo de que, incluso después de la mayor tormenta, la vida puede florecer con más fuerza y belleza. El mensaje que Ana María llevaba consigo era claro y poderoso. La luz de la verdad siempre triunfa sobre las tinieblas del prejuicio. La bondad es una inversión que siempre rinde frutos, aunque el camino hacia la justicia sea largo y doloroso. Su historia, la que conmocionó a todo el pueblo, se convirtió en una leyenda sobre la resiliencia y la recompensa moral para aquellos que se atreven a hacer lo correcto, incluso cuando nadie más está mirando.